Muy bien, 33 minutos pasaron de las 10 de la mañana, 20 grados 6 décimas, la temperatura va subiendo de a poquito, la temperatura vamos a llegar, recordar, a 27 en el día de hoy, vamos a tener una jornada agradable en cuanto al clima. Estuvo circulando en las últimas horas un video en redes sociales que muestra a José Mira. José Mira es el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo del Partido de la Matanza, hablando él en el Congreso de lo que tiene que ver con el aumento en las prepagas. Y supongo ya también yo debe estar interiorizado en lo que tiene que ver con el aumento en las tarifas. Quiero que lo cuente él. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Claudio, Oscar, te saludamos. ¿Cómo va todo? Buenos días, Claudio. Buenos días, Oscar. Todo bien. Pepe, como Muy te bien conocemos acá en el Partido de la Matanza. Contaste un caso individual ahí en el Congreso, ¿no? De un jubilado, una persona de 84 años que le llegó la factura de la prepaga y que se vio sorprendido. Se vio sorprendido, creyó que era un error en la facturación. Después, cuando, bueno, como era, se vio contrariado también, porque él pensó que, bueno, cuando le explicamos que, bueno, era lo que se había prometido en una campaña y era lo que podía estar pasando, él dijo, bueno, está bien, dejaré de pagar y dejaré de tener el sistema de salud. Después, bueno, igual lo pensó mejor y hicimos el amparo. Ujú. Eh, pero sí lo que me llamó la atención en ese caso era lo que le estaba pasando, que estaba contrariado, porque él había confiado en un cambio y el cambio era lo que le estaba costando la salud, ¿no? Ah, o sea, él Entonces, era un votante del actual gobierno. sí. Y yo creo que ahí en esta disyuntiva debe haber mucha gente porque no quiere fracasar por un lado y por el otro lado está delegando, o sea, relegando su salud, ¿no es cierto? Porque pasaría, si esta persona va a quedar en el PAMI y bueno, fíjese que era un afiliado del año 2001, ¿no? Estamos Ujú. llevando 23 años afiliado al Hospital Italiano y tenía que dejar ahora, que es cuando precisamente más va a necesitar el sistema de salud. ¿A cuánto se le había ido, Pepe, la prepaga en el hospital italiano? No se le había ido impagable, porque era parte de la mínima Ujú. y se le había ido como 300. No tengo el número fijo, pero Pero, era imposible. Él ya era difícil de pagar el italiano, pero lo pagaba a través de la jubilación de su mujer, que con la jubilación de docente podía cubrir la cobertura del italiano, pero ya casi lo que valía la cobertura ya lo tenía paga con su jubilación. claro, claro. Y en este caso ya era imposible por la nueva factura. Imposible porque ya era imposible en enero, cuando vino. Imagínate que esto siguió aumentando, dejó de pagar y ahora están usufructuando por ahora esos 2 meses de gracia que da el hecho de cambiar de una obra social a otra. Pero ya en este mes estaría quedando sin la obra social. Claro. Pero así está sucediendo a montones de personas que, bueno, el golpe fuerte, bueno, el golpe fue un golpe parejo, tanto en diciembre, en enero, en febrero y en marzo. Digamos, de lo que se pagaba, personas que pagaban o que tenían a veces cobertura en otra, o sea, que descargaban a una obra social, a lo mejor, por ejemplo, que trabajaban bajo relación de dependencia, pero que derivaban aportes y que en diciembre pagaban 20.000, ahora están en 150.000, Claro, sí. derivando aportes. Lo que quiere decir que aumentó, pero no sé qué escala están usando, porque es una desregulación tan amplia, tan grande y tan descontrolada que ni siquiera uno puede saber en qué es que se aumentó tanto, qué es lo que se necesitó aumentar tanto, porque que uno sepa, los salarios no aumentaron, las tarifas todavía no habían aumentado. Claro. Entonces, quiere decir que ahora con el aumento de las tarifas puede volver a haber otro aumento. Era un descontrol tremendo. Ujú. Y José, sí, y usted, en el caso de ustedes como Defensoría del Pueblo, en ese caso particular y en otros, ¿qué suelen hacer? ¿Asesorar a la gente
para que puedan hacer, por ejemplo, un recurso de amparo? Sí, hay algunos recursos de amparo ya iniciados, Ujú. porque eh, a veces también se puede entender por la ley de defensa del consumidor que hay un error en la facturación, cuando es así, cuando es injustificada hay tanto. Y hay recursos de amparos iniciados que han tenido resultado positivo en San Martín, también en la provincia de Entre Ríos, y también hay algunos municipios como Morón donde la justicia de faltas dio la cautelar de que se abstengan de aumentar la cuota y que bueno, todavía no están resueltos los amparos, pero sí las medidas cautelares están funcionando para los casos individuales y dice, bueno, a tal persona que justificó eh, se le se le exime del aumento, pero son casos individuales, ya te digo, no son casos, no son, Hechos colectivos, no son casos generales, claro, así, claro. puede pasar que algunas personas tengan ese beneficio y estén mejor, pero en la enorme cantidad de casos, si esto no se da marcha atrás, si no se da marcha atrás de una forma política con la derogación del DNU, esto va a seguir pasando y va a haber mucha gente que se va quedando fuera del sistema de salud, que casualmente son los mayores, las personas que más lo necesitan, porque si habláramos de economía, como nosotros pensamos en la Defensoría, digamos, también es mejorar la economía de una institución que se dedica a la salud si se dan de baja a las personas que más consumen salud, ¿no es cierto? Es una forma de mejorar el ingreso, o tenés más socios o sacás a los socios que más consumen. Ujú. ¿Entendés? Es decir, este caso es para las empresas de salud de la gloria, porque se aumenta sideralmente el valor y por el otro lado los primeros que se quedan fuera del sistema de salud son los jubilados que no tienen forma de poder pagar un aumento tan grande. Claro, y que son los que más consumen, los tiramos a los viejos por la ventana, como se dice, ¿no? Esa es una forma de abaratar por los dos lados. Claro, claro. Es siniestro, lo que está pasando en este caso es siniestro. Y ahora que se vino el aumento fuerte de luz, de gas, de agua, yo creo que esto podría haber derivado todavía, que quizá ahora pongan el pie en el freno de acá adelante, pero puede haber un aumento nuevamente sideral. Ujú. José, Es, ustedes hace mucho que sí. están al frente de la Defensoría del Pueblo. Justamente te iba a preguntar por esto que tenía que ver con las tarifas. ¿Ocurrió en la época de Mauricio Macri que fue muy fuerte el aumento de las tarifas, que tuviesen ustedes en la Defensoría mayor cantidad de reclamos? Sí, sí, hubieron dos aumentos grandes de tarifa. En el 2000, diciembre de 2008 y principio de 2009 hubo uno Sí. que luego se fue para atrás, o sea, se desistió de ese aumento, había sido muy grande, y luego en la época de Mauricio Macri, que también se estaba haciendo, iban creciendo y había muchos problemas, sobre todo las empresas y los clubes que no podían pagar la tarifa, Claro. pero bueno, también ese aumento se demoró porque el gobierno había omitido llamar a audiencia pública, entonces por los defectos que tuvo la presentación se demoró más de un año y bueno, y cuando se venía la parte peor del aumento, eh, perdió Macri las elecciones y ese aumento que se iba a dar en diciembre se suspendió. Ujú, ujú. Entonces, con el cambio de gobierno, ese aumento no se hizo nunca efectivo. O sea, Ujú. se hizo un aumento muy, muy grande y se hizo por etapas. Pero la última etapa, que era la más grande, se tenía que dar creo que en el mes de julio del 19 y por las elecciones se prolongó a diciembre y en diciembre al perder nunca se llegó a ser efectivo. Bien. Ahí tuvimos una favor que no se llegó a cumplir del todo el plan de Somento. Hola, José Oscar te saluda. Eh, Ah, ¿Cómo está la demanda, digamos, de reclamos en la Defensoría a partir de este cúmulo de situaciones, ¿no? La telefonía se fue al demonio,
estamos viendo los aumentos de servicios, los alquileres. ¿Eso ha aumentado la demanda, digamos, en la Sí, Defensoría de aumentó reclamos? muchísimo. Sí, aumentó muchísimo la demanda. Empezaron con el tema de los alquileres, que lo primero que afectó fue los alquileres, que era algo como que se estaba esperando y que fue lo que cayó primero, ¿no? El tema de los alquileres fue las personas que no podían pagar y bueno, también queda algo, a mí me quedan algunas dudas de problemas que se puedan llegar a volver a dar, que es, hay personas que han firmado contratos de alquileres que no sé si los van a poder pagar. Una es porque no hay aumentos de sueldo de las mismas magnitudes y otra es porque ya estoy tomando conocimiento de que hay suspensiones y hay despidos. Claro. Por lo tanto, creo que quiero, no sé, no me quiero imaginar lo que pueda llegar a pasar con las personas que no puedan pagar el alquiler y han firmado contratos de alquiler onerosos, ¿no es cierto? Con las garantías, con respecto a las tomas, no se puede pasar, ¿no? No sé, bueno, esto no está, todavía no está pasando, pero es una cosa de que nos gusta prevenir y pensar lo que puede llegar a pasar. Ujú. Con respecto a los aumentos de luz, de gas y agua, en este momento están reclamando mucho sobre los aumentos de luz porque están llegando tarifas de luz muy abultadas y hay otras personas que todavía no, pero uno cuando les observa las facturas se da cuenta de que no le ha llegado tanto el aumento de luz porque no le agarró el mes entero de consumo. Es como que le agarró solo 15 días de consumo, entonces está contento porque no aumentó tanto, pero el mes que viene lo va a sentir bastante más fuerte ese aumento. Y hay algunas personas que ya les agarró el aumento entero, y son las personas que tienen hasta 200 o más por ciento, 200, 300% más de aumento. Claro. Y bueno, y lo de las prepagas, sí, más o menos desde la mitad de enero, porque el primer aumento se sintió fuerte en enero, y bueno, habrán pensado que ya estaba, pero después, bueno, cuando se volvió a aumentar fuertemente en febrero y fuertemente en marzo, está sucediendo ahora este tema de que no se puede pagar. Entonces, hay personas, tengo amigos que me vienen y me dicen también, dicen, mira, me di de baja y ahora están enfermos, y dice, qué momento de enfermarme cuando se dieron de baja, y bueno, porque el tema de las prepagas, lo que también deja a uno pensando es que hay muchísimas personas que quedan abajo que se van cayendo de las obras sociales y que vamos a ver si el PAMI los puede absorber y el hospital público los puede hacer. En los jubilados el PAMI, a los demás van a ir al hospital público y vamos a ver si los pueden absorber, porque también nosotros tenemos conocimiento que los hospitales públicos, como en el caso de los hospitales de la UBA, no están casi funcionando, tienen presupuestos del año pasado y del año pasado a ahora hay más de un 240% de aumento, así quiere decir que no tienen presupuesto. Por lo tanto, hasta si se volviera atrás con la medida, habría que ver si qué pasa con aquellas personas que ya se dieron de baja, si las van a volver a reincorporar. Es todo un tema, Ujú. es todo un tema importante. José, y desde la Defensoría, ¿qué se puede hacer en estos casos, en los que comentabas vos, de las tarifas? Mira, justo me llega eh, la factura de luz de mis viejos que son jubilados y obviamente tienen subsidio. Eh, Mm. una luz que se pagaba hasta hace nada, por ahí 12.000 pesos, y le vino una factura de 45 ahora. Un jubilado de la mínima, ¿no? ¿Qué puede hacer la Defensoría en estos casos? Yo te voy a agregar, le vino eso de luz, le va a venir también un aumento de gas, le va Claro, a venir también un aumento de agua, le vino un aumento de la prepaga, le vino el aumento del alquiler, y porque está todo liberado, menos el aumento de jubilación, menos claro. las paritarias, la Claro, homologación de por eso te paritarias, pregunto qué puede hacer la Defensoría, plan. teniendo en cuenta que es una decisión gubernamental, ¿no? O sea, que el gobierno define que sea de esta manera. Sí, y además hay otra cosa que parece un plan siniestro, que es, si vamos a la justicia, muchas veces los defensores del pueblo de todo el país hemos ido a la justicia. Y fíjate lo que sucede en el plano de la justicia.
La Corte Suprema de Justicia tiene un fallo que dice que a las decisiones de los organismos nacionales solo puede judicializarlas, digamos, solo tiene legitimación para actuar la Defensoría del Pueblo de la Nación. Claro. Y hace 14 años que no se nombra al Defensor del Pueblo de la Nación. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que tenemos que reclamar los argentinos, todos, es que cada uno se haga cargo del lugar que le toca en la pirámide jerárquica, en la función administrativa. Y, por ejemplo, que nombren de una vez por todas al Defensor del Pueblo de la Nación. Es el único que le puede hacer juicio para retrotraerla de los aumentos de tarifa que se hacen en combinación y autorización del gobierno, y por otro lado no lo nombran. Claro. Y al no nombrarlo, los defensores del pueblo provinciales, que inician montones, no lo reconocen y llegan a la corte y lo pierden porque dicen que es un absurdo porque no puede ser que a la nación un defensor del pueblo provincial o municipal no pueda llevarlo a la justicia, como si las decisiones de la nación afectaran solamente a los ciudadanos de la nación y que los ciudadanos, por ejemplo, de La Matanza no pertenecen a la nación, pertenecen a La Matanza. Claro. A ellos solamente lo puede defender el defensor del pueblo de la nación, no nosotros, ni el defensor del pueblo de la provincia. Es un absurdo. Sí, sí, es una cuasi monarquía, ¿no? Jurídica. Y es como con un cuello de botella, que esos fallos fueron en la época, bueno, creo que en el año 2017, 2018. La justicia tampoco funciona tan bien, por lo tanto, se van acomodando a los climas de época y los fallos resultan ser así. Pero este es un fallo absurdo. ¿Por qué no puede un defensor provincial reclamar una decisión del gobierno nacional que afecta a los ciudadanos de la provincia? Es un absurdo. Por lo tanto, por el camino legal, las defensorías del pueblo nos han cerrado el camino desde ese lado. Tienen más posibilidades de llegar las asociaciones de defensa del usuario y consumidor, pero que precisamente no tienen la capacidad y no tienen el personal suficiente como para litigar y estarle atrás de los procesos o de investigación. Claro. O sea, tienen organizaciones más chicas. Por lo tanto, lo que se está viendo es, en conjunto de la Defensoría del Pueblo con las asociaciones de defensa del consumidor y usuario, iniciar las demandas y que lleguen a fondo, por lo menos con la presencia de lo que sería DEUC o alguna de estas asociaciones. Claro, es como que la asociación se pone al frente en el reclamo judicial y ustedes dan una mano desde la capacidad técnica y desde la capacidad de personal que tienen. Exacto, es eso, sí. Porque también está pasando, esto se está dando también con el tema del ambiente, con el tema de la educación, todo eso afecta a una... pero no afecta a todos por igual, esa es la bronca también, porque fíjense que las personas más humildes, la única forma o la mejor forma de rebelarse que tienen es estudiando. Y casualmente molestan las universidades públicas, que es la única esperanza que puede tener una persona pobre hoy, es ir caminando en un colectivo a una universidad a intentar recibirse y tener la posibilidad cierta de un empleo genuino que lo saque de la pobreza. Caso mío, sin ir más lejos, yo soy hijo de obrero y si llegué a ser abogado y a tener posgrado fue por la universidad pública. Entonces, decir, ¿por qué agarrarse con esto que es la única forma de esperanza y que nos diferencia quizá en el mundo con los demás países de que este es un país donde hay un ascenso social ascendente impulsado por la universidad pública, que además la universidad pública genera la innovación y además tiene como la uva, por ejemplo, los hospitales
de la universidad, como la Universidad de Lomas, no sé, tiene los talleres y enseña, digamos, se abren al público, tienen una expansión y es una extensión universitaria que le llega a la totalidad de la población de una forma u otra, o por la innovación, por el estudio, o por los premios Nobel que hemos tenido en este país gracias a la universidad pública y los que vamos a seguir teniendo porque tenemos profesionales de primera y que tengamos que estar discutiendo esto. Porque discutamos si eran más importantes los aviones o la universidad pública, o los aviones, o el sistema de prepaga, o por qué la economía está liberada totalmente, no totalmente, casi totalmente, porque ya dijimos que no se homologan las paritarias, ni tampoco se aumentan las jubilaciones. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que estar discutiendo este tipo de cosas y precisamente con afectados los sectores más desprotegidos de una población? Son los que se quedan en la calle porque son los que van a ser desalojados de los alquileres, son los que se les juntaron como tus viejos, la prepaga, la luz, el gas, el agua, el boleto del colectivo, bueno, y montones de cosas que en este momento estoy emitiendo, pero que cada vez que pienso hay una nueva. Y la otra cosa que da bronca es esta, que lo dije en el Congreso, es ¿por qué a veces dice uno, se da marcha atrás como el aumento, como se dio en el mes de febrero, se da marcha atrás con el aumento de de la factura de luz? Y dije, pensaron en la gente. Y no, se dio marcha atrás para que el aumento no genere un aumento en la inflación del mes de mayo. Claro. Sí, sí, porque se mezclaba sino con la educación en marzo y simplemente lo estiraron para tener un número más chico. Pero encima lo dicen, porque si en algún momento se va a pensar en la capacidad de la gente de poder pagar este tipo, o de caer en la pobreza total, porque si uno tiene que estar pensando también en los argentinos que se caen de este colectivo, porque eso van a ser muchos. Ni siquiera se está mensurando todavía, porque ya te digo, los aumentos todavía no llegaron del todo. Sí, no solamente entonces, eso, José, vos decías en una parte de la charla y recordabas lo que había pasado en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Cuando se realiza este aumento fuerte de tarifas y cuando ya Mauricio Macri pierde las elecciones, por la gente muy enojada, sobre todo por eso, por el aumento de tarifas. Pero acá recién pasaron 4 meses de un gobierno de 4 años. Sí. Sí, sí, está pasando. Pasaron 4 meses, la sociedad, uno también la nota enrarecida la sociedad, porque a veces dice uno ¿qué está pasando? Porque a veces uno ve a la sociedad, a las personas enojadas con las otras y como participando de un bando, como si es muy posible que al que diga las cosas que en este momento estoy diciendo yo, me tilden de una agrupación política. Sí, y no es así. Nosotros hablamos siempre en forma apolítica y estamos defendiendo a las personas en todo gobierno, y han pasado distintos gobiernos y hemos estado siempre marcando que hay que estar con las personas, sobre todo las más desprotegidas. Sí, José, a ver, para hacerlo más claro, el que no te conoce y te está viendo ahora y es del bando de Milei, como dijiste vos de alguna manera, te va a tildar de peronista, sin saber que vos no perteneces al peronismo. Sí, sí. Y a ustedes de ensobrados. Sí, sí, obvio. Y a los demás entonces se genera eso que nos hace perder de vista lo importante. Nos ponemos a discutir. Cuando uno, ya les digo, les recuerdo en el caso de Rubén, que pasaba esto y sí, bueno, pero antes estábamos... Sí, está bien, pero es decir, ahora esto se puede pagar o no, porque no estamos hablando de pasado ni nada, y no estamos sacándote de un grupo para ponerte en el otro grupo y pulsearas de ese lado. No. Estamos acá. Lo que estamos buscando es un sistema de derecho que nos contenga a todos, a la gran mayoría. No podemos tener un general que como Pirro, el rey Pirro, también lo dije en el Congreso, enfrentó a la batalla contra los romanos
y les ganó, pero se quedó sin ejército, porque le mataron a casi toda la legión. Por lo tanto, es decir, ¿de qué sirve ganar a veces como el objetivo en este caso? Tenemos un objetivo fiscal, llamémosle lo que fuera, llamémosle déficit cero, lo que fuera. Si para llegar a ese objetivo fiscal va a quedar en la pobreza el 60% de la población, no podemos reverlo esto. No podemos ajustarlo de alguna forma, no podemos buscar otra solución, morigerarla de alguna forma para que entremos todos y tardemos quizás un poco más. Ujú. Pero aparte de que se dé con argumentos sólidos y en el que haya una participación de la mayoría de los sectores de la población, que esté, acá uno no puede hacer un programa de crecimiento, que es lo que me gustaría que esté sucediendo, donde queden afuera los sindicatos, donde quedan afuera las universidades, donde quedan afuera las pymes, donde quedan afuera los jubilados, donde quedan afuera los consumidores. Tenemos que buscar la forma de que, no es mi tarea, es la tarea del gobierno, de juntar consensos. Por eso sí me llama la atención que a 4 meses de gobierno no haya un sector que podamos ver como favorecido, porque ni siquiera el campo está... No, no, ni siquiera las grandes industrias, ni siquiera las grandes industrias. José, muy interesante la charla. Te agradecemos por este tiempo y ojalá nos volvamos a encontrar pronto para seguir charlando, porque seguramente va a haber más temas de este calibre para seguir charlando. Esperemos que se derogue el DNU. Esa sería la solución más pronta para todo. Y después, bueno, también el defensor del pueblo de la nación y, bueno, y la participación ciudadana para impedir atropellos. Un abrazo, José, muchas gracias. Hasta luego. A ver. José Mira, defensor adjunto del Partido de la Matanza. Última tanda de la hora y venimos. Esto es No te duermas.